Diego Azqueta es doctor en Ciencias Económicas y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. Ha trabajado en diversas universidades como Harvard, la Universidad de California, Berkeley y la Universidad del Estado de Dakota del Sur. Desde 1989 es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá. Diego, cuando uno se mencionan las palabras medio ambiente y desarrollo sostenible, para alguien que no conoce nada del tema y cómo esto se puede medir dentro de la empresa, ¿qué cosa dirías tú para alguien que no sabe mucho de esto? Bueno, pues yo te diría lo siguiente. Nosotros vivimos en un planeta que tiene unos recursos finitos y una capacidad finita también de absorber lo que hacemos en él. En este sentido, nosotros captamos recursos del medio natural, los transformamos y gracias a ello podemos sobrevivir, y al mismo tiempo devolvemos al planeta toda una serie de residuos de todo tipo. Bueno, tanto la capacidad de provisión de recursos del planeta como la capacidad de absorber los residuos que nosotros generamos son limitadas, y esto es lo que nos genera una restricción con respecto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. El desarrollo sostenible, por tanto, sería tratar de acogerse y limitarse a estas restricciones que nos supone el medio natural. Desde un punto de vista económico, eso lo que implica es tener muy claro cuál es este flujo de recursos que nosotros estamos captando, hasta dónde podemos hacerlo y hasta dónde podemos devolver a la naturaleza aquello que nos sobra y no queremos. Y por lo tanto tener muy claras cuáles son las conexiones entre la esfera de lo económico y la esfera de lo natural. Desde nuestra perspectiva es lo que hacemos. ¿Y cómo crees que ha impactado la crisis en esta forma de entender y de medir y los límites que me comentas? Pues mira, esta crisis efectivamente tiene un origen económico, pero va mucho más allá de lo económico. Aunque no tenga directamente mucho que ver con el medio ambiente, está generando una crisis social de una profundidad no muy conocida, y está generando unas cotas de desigualdad que son muy preocupantes para incluso resolver esta crisis. Desde el punto de vista ambiental, pues tiene luces y sombras. Aunque parezca paradójico, en nuestro ámbito, donde la crisis ha golpeado de forma más severa, bueno, pues las variables ambientales han tendido a mejorar, porque muchas de ellas están asociadas precisamente al impulso de la actividad económica. Nuestra captación de recursos y nuestra generación de residuos pues están ligadas a la propia actividad económica, y al haberse esta desacelerado sustancialmente, pues también se han desacelerado estas agresiones ambientales en nuestro entorno. Porque si nos vamos a justo la etapa anterior, en otros países, como por ejemplo América del Sur, observamos que ahí la crisis no ha sido tal, que la crisis se solventó muy rápidamente y hasta hace un año y pico han experimentado procesos de crecimiento sostenido muy elevados, basados fundamentalmente en la naturaleza. Con lo cual allí esta última etapa no ha sido precisamente muy positiva, porque el incremento de demanda de materias primas de algunos países emergentes pues ha generado un boom en la explotación tanto de recursos minerales como energéticos como agrícolas, que bueno, no siempre han sido manejados cuidadosamente desde el punto de vista ambiental. Así que esta crisis ha tenido distintas caras. Yo creo que lo fundamental es que, dada la seriedad y la gravedad del problema de nuestras relaciones con el medio, no deberíamos estar al albur de lo que ocurre con los ciclos económicos, sean estos más o menos profundos, sino de que deberíamos tratar de tener una concepción muy clara de en qué senda nos podemos mover. Y, como decíamos antes, fijar claramente los límites de esta senda, y que esto quede un poco al margen de las fluctuaciones de la economía. Decías tú lo del cambio climático. Bueno, el cambio climático es uno de los principales problemas actuales, por supuesto. También lo es la pérdida de diversidad biológica, y sin embargo no tenemos una institucionalidad, una arquitectura institucional tan desarrollada como la que surgió
a partir de la cumbre de Río para el cambio climático. En este momento, pues volvemos a ver cómo mucho de lo que se había avanzado en la etapa de bonanza se está perdiendo precisamente como resultado de la crisis, y lo que eran avances hacia un Kioto 2 más o menos ambicioso, pues están congelados o prácticamente pospuestos sine die. Yo creo que esto es muy peligroso, es lo que te decía antes. El medio ambiente es un problema de largo plazo. Las inversiones, tanto positivas como las cosas que hay que dejar de hacer, son también con vistas en el largo plazo, y sin embargo una crisis lo que hace es poner el foco en la urgencia del corto plazo, y esto nos está perjudicando sustancialmente. E incluso la propia demanda social por una mejor relación con el medio ambiente ha pasado a un segundo plano. ¿Cómo crees que en ese sentido de pasar a un segundo plano se puede hacer? ¿Qué debemos hacer para que vuelva el tema ambiental y cuáles son los avances que podemos tener en esa materia? ¿Cómo podemos enfrentar este cambio desde las organizaciones? Claro, yo creo que el papel clave ahí está en que la sociedad civil, y articulada a través de distintas organizaciones, no pierda de vista la urgencia del problema, aunque ahora quizá las urgencias sean otras. Pero yo creo que es una responsabilidad y un papel clave de las organizaciones que están involucradas en esta gestión ambiental global o de esta gestión ambiental sostenible, el tratar de que la gente no pierda de vista que después de la crisis volveremos otra vez, esperemos que a una situación más llevadera, y de nuevo estarán ahí los problemas ambientales, y que tenemos que tratar de evitar que la crisis y sobre todo el intento de salida de la crisis no nos agrave para después la solución de estos problemas, que da la impresión de que es por donde pueden ir las cosas. ¿Qué elementos puede incorporar una empresa, además de la precaución y prevención en términos generales, para gestionar su impacto medioambiental? Bueno, yo creo que la empresa tiene cantidad de herramientas que la propia sociedad y la propia administración ha ido proporcionando. Yo creo que lo fundamental es que la empresa esté convencida de que una mejor gestión ambiental redunda en su cuenta de resultados. Hay que tratar de conseguir que las empresas sean en este campo lo que se denominan proactivas. Es decir, que ellas vean que esta es una apuesta, que tiene un rédito, que tiene unos beneficios tangibles. Y para eso, o sea, que no solo sea simplemente reactiva, que la sociedad le imponga unas normas y que tenga que cumplirlas, porque si no puede resultar sancionada. Esto finalmente será la última bala, pero antes de llegar a ese punto hay que tratar de agotar todas las posibilidades que nacen cuando la empresa quiere posicionarse ambientalmente porque eso le resulta beneficioso. Y ahí necesitas dos cosas fundamentalmente. Primero, una demanda social. La empresa se situará allí si ve que hay un nicho de demanda, y eso ya no depende de la empresa, o no depende solo de la empresa, depende fundamentalmente de nosotros. Que nosotros presionemos en esa dirección estando detrás de esta demanda. Y en segundo lugar, y ahora sí, esto ya depende del marco institucional, una vez que la empresa quiere posicionarse en ese nicho, necesita unos instrumentos que le permitan ser identificada como tal. Y ahí es donde tienes pues todas estas normativas con respecto a las certificaciones, los diplomas, todo este tipo de cosas, que lo que hacen es básicamente canalizar esta demanda y a su vez permitir que la empresa haga frente a esta demanda de una forma reconocible y solvente. ¿Cuáles crees tú que son los pasos a seguir en temas de mejorar el impacto de tanto nosotros como ciudadanos, como organizaciones, ya sea la empresa o la universidad, a disminuir nuestros impactos?
Bueno, yo creo que lo primero es conocer. Lo primero es conocer qué representa lo que tú estás haciendo con respecto al medio. Conocer, por un lado, y sobre eso se está avanzando mucho, pero no solo eso. Luego también tratar de analizar el problema desde una perspectiva un poquito más global, porque el problema está en que si nosotros queremos reconducir la situación, vamos a tener que frenar algunos caminos de desarrollo que son muy obvios y que en este momento están fundamentalmente en países que no han alcanzado unos niveles de vida que sean satisfactorios para su población. Son los países emergentes o son los países subdesarrollados. Gran parte de la carta medioambiental se está jugando allí, mucho más que aquí, mucho más que en Europa. El problema está en que nosotros podemos permitirnos, si quieres, entre paréntesis o entre comillas, el lujo de abandonar algunas sendas de crecimiento. Pero la urgencia que tienen estos países con respecto a sus propias poblaciones les hace muy difícil explicar que por motivos de una sostenibilidad ambiental global ellos tengan que sacrificar oportunidades de crecimiento muy. Y aquí es donde es inevitable la solidaridad. Si esto nos va a beneficiar a todos, no puede ser que solo unos, y además los menos preparados para ello, paguen la factura de algo que a todos nos beneficia. En ese sentido yo creo que hay que trascender un poco nuestras propias fronteras y compartir los costes, sobre todo que no sean los países que más lo necesitan los que paguen el coste de un medio ambiente mejor, cuando ha sido también en gran medida nuestra propia responsabilidad el que el medio ambiente esté como esté ahora.